Hola, bienvenidos al primer seminar web en castellano del grupo de especialistas en hormigueros, perezosos y armadillos de la UICN y Comisión de Supervivencia de Especies. Next. Si les gusta los xenartlos, los armadillos perezosos y hormigueros, y quieren apoyar su conservación, pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram. Tenemos un canal de YouTube que pueden ver acá el link, que es bastante fácil, youtube.com/@xenartrans. También tenemos la página web con mucha información sobre las distintas especies, donde pueden informarse. Next. Y van a encontrar también una nueva sección de educación, donde van a encontrar excelentes videos animados sobre perezosos. Dentro de poco tendremos el video animado sobre osos hormigueros y después seguirán más videos animados. Estos están acompañados de materiales educativos que pueden encontrar en la sección correspondiente. Entonces, en esa sección que van a encontrar, que en inglés se llama Kids Corner o el rincón de los niños, van a encontrar dibujitos para colorear, juegos para encontrar las diferencias, crucigramas, etc. Los pueden bajar y hay algunos que pueden jugar incluso en la página web. Tenemos varios seminarios web todavía planificados. En enero seguiremos, en diciembre hacemos una pequeña pausa, pero en enero retomaremos los seminarios web y tendremos seminarios tanto en inglés y en castellano y probablemente también en portugués. Si les gusta nuestro trabajo de conservación, pueden apoyarnos. En la página web van a encontrar un link a donaciones, donde pueden realizar donaciones a través de tarjeta de crédito o PayPal, o también pueden comunicarse con nosotros para comunicar sus inquietudes y hacer consultas. Agradecemos enormemente nuestras instituciones que nos apoyan, que es FIA, Foundation for International Aid to Animals, y Nurture by Nature, que están apoyando todo el material educativo, toda la estrategia educativa de nuestro grupo de especialistas, y también estos seminarios web. Les recordamos que dentro de poco, muy pocos días, es el Día Internacional de los Hormigueros. También van a encontrar información sobre ese evento en nuestras redes sociales. Si tienen preguntas durante el seminario web, por favor pónganlas en el chat. Puede ser en castellano o en inglés, y después, al finalizar el seminario, les comunicaremos las preguntas a Diorene, que hoy nos va a dar el seminario. Diorene es nuestra especialista en perezosos pigmeos de Panamá, es veterinaria, colega, y tenemos la charla pregrabada para asegurar una buena calidad. Y bueno, al final podemos conversar directamente en vivo y en directo con Diorene sobre su proyecto. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compartirles mi trabajo sobre el perezoso pigmeo. Mi nombre, como bien lo mencionan, es Diorene Smith. Trabajo en Panamá con el perezoso pigmeo desde el 2012, y lo que van a apreciar en estos momentos es un resumen de todo el esfuerzo que hemos estado realizando para impulsar su conservación. Vamos a hablar un poco sobre la especie en sí, las generalidades de su biología y los esfuerzos para preservarla. Bueno, vamos a iniciar conversando un poco sobre el perezoso pigmeo en ciertos aspectos muy característicos. Vamos a conocer un poco sobre la biología, qué tan parecido no se encuentra a su pariente más cercano, al Bradypus variegatus. También vamos a hablar sobre los componentes del trabajo de conservación del perezoso pigmeo desde sus inicios, que básicamente son dos: el componente de investigación, que es para levantar información base sobre la biología, sobre la ecología de la especie, sobre sus posibles amenazas, y el componente educativo, que básicamente es cómo llegamos a las comunidades, cómo trabajamos con los niños, con los pescadores, con los buzos, los principales usuarios
de la isla Escudo de Veraguas y evidentemente cómo difundir el mensaje de conservación de la especie en todo Panamá, no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Finalmente vamos a hablar un poco sobre las amenazas que enfrenta la especie y su hábitat y todos los esfuerzos para mitigar dichas amenazas. Bueno, en Panamá hay de las 6 especies de perezosos que se encuentran en Centro y Suramérica, en Panamá tenemos 3. El Bradycus variegatus, que es el perezoso de 3 garras, muy parecido al perezoso pigmeo físicamente, muy similar. El Coloepus hoffmanni, que es el perezoso de 2 garras, que se encuentran ambos muy distribuidos en todo Panamá. Y finalmente el Bradycus pigmeo, que es el perezoso pigmeo de 3 garras, que es endémico y únicamente vive en la isla Escudo de Veragua. Ya entrando más en información sobre el perezoso pigmeo y teniendo un poquito en cuenta qué sabemos de esta especie, ¿cómo se le llama? Bueno, aquí en Panamá lo conocemos como perezoso pigmeo, en muchas ocasiones las personas le llaman oso o le llaman mono. Eh, en la comarca Nove Buglé, en la comarca indígena, donde él mayormente interactúa con las personas de la isla, evidentemente le tienen un nombre en la lengua Nove, que básicamente Q significa perezoso y de Gabota significa Dego. La isla Escudo de Veraguas, en lengua Nove, para ellos es más fácil decirle Dego y así la reconocen. Y en inglés, pues evidentemente lo conocemos como el Pygmy Tree-Toed Sloth. El perezoso pigmeo está en la lista de especies amenazadas en la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. En su momento, inicialmente se llamaba Autoridad Nacional del Ambiente y fue incluido en el 2016. Igualmente se encuentra en el CITES, en el apéndice 2, desde el 2013. Y dentro del el rango o el rank que mantiene Edge of Existence de la Sociedad Zoológica de Londres, donde tienen un listado de los 100 mamíferos que se encuentran en peligro o que requieren esa atención para su conservación, él ocupa el puesto 23. La palabra edge básicamente son en español especies que se encuentran evolutivamente distintas a otras especies y globalmente amenazadas por esa característica. Y dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues el perezoso pigmeo es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Esta clasificación de peligro crítico de extinción básicamente es porque su hábitat o el territorio donde él se encuentra es muy pequeño. Aquí podemos tener una imagen de lo que es Panamá. Ahí en la flecha la podemos observar y podemos observar también el puntito aquí arriba. Ese punto es la isla Escudo de Veraguas. Hay mucha relación de lo que es el perezoso pigmeo con lo que representa la isla y eso lo voy a explicar más adelante porque eso tiene mucho que ver con todos los esfuerzos que realizamos para su conservación. La isla de por sí es un área de la comarca Nove Buglé, de los indígenas, y eso representa algo muy importante para ellos, incluyendo las especies que se encuentran en esa zona. Todo esfuerzo que se quiera hacer de conservación en esa área tiene que incluir todo lo que es la gobernanza de la comarca indígena de la zona. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que es la isla Escudo de Veraguas. Es una isla muy pequeña que se encuentra en el noreste de Panamá, en el área del Caribe, principalmente en la provincia de Bocas del Toro, pero que está dentro de la comarca Nove Buglé. La comarca indígena comprende un área muy pequeña, unas 445 hectáreas, de lo que se ha podido eh, determinar más recientemente con unos estudios que iniciaron en el 2019. Y la isla de por sí tiene unas características muy particulares. Ellas al norte de la isla se encuentran unos 40 islotes, que es lo que vemos en la imagen a la mano derecha inferior. Estos islotes fueron estudiados en la parte, desde el punto de vista geológico por las conformaciones rocosas y eso fue confirmando más lo importante que es esta isla como un centro de endemismo y un laboratorio natural para muchas especies de animales y de plantas. Básicamente la isla
mantiene dentro dos especies o dos característicos bosques, el bosque inundable y el bosque no inundable. El bosque inundable prácticamente ocupa más de 200 hectáreas de la isla. Ella tiene una topografía muy quebrada, es una isla relativamente plana, y eso la hace muy particular porque la parte del bosque inundable es esa característica de absorber el agua durante los tiempos de altas precipitaciones y luego de liberar esa cantidad de agua, y también por la cantidad de carbono que él mantiene, obviamente por la oxidación de algunas de las hojas de las plantas, etcétera. Eso lo hace importante porque son muy pocos de los bosques que mantienen estas características y se encuentran en el Caribe, y ya lo hace único. El otro tipo de bosque que se encuentra en la isla es el no inundable, y básicamente la importancia de este bosque es porque alberga muchas de estas especies que hablamos que son endémicas, y de igual forma las especies de árboles que mantienen, pues mantienen evitan la erosión y mantienen el suelo, lo que ayuda también a conservar lo que es el hábitat de ciertas áreas o ciertas zonas dentro de la isla. El área de manglar es muy pequeña, y aquí tenemos algunas fotografías donde pueden observar ciertas áreas del mangle. Básicamente son 3 hectáreas de mangle, y la isla en sí está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde el 2009 como paisaje protegido. Y esta conformación o clasificación que le dio el Ministerio de Ambiente en Panamá es por esa relación que tiene este lugar con las actividades que por muchos años realizan los indígenas de la zona, y por ende para ellos también esta isla representa un legado. El nombre de Go, el nombre escudo principalmente porque en español pues escuchamos que es escudo de Veraguas, era por la forma de la isla. Esta isla es una de las más antiguas dentro del archipiélago de islas de la provincia de Bocas del Toro. En otro mapa que les voy a mostrar van a observar la ubicación exacta dentro de la misma geografía de Panamá, y podrán observar qué tan alejada se encuentra de las otras. Es la isla más vieja dentro de ese grupo de islas, y se cree que tiene unos 9.000 a 10.000 años, y por esa razón es la característica que mantiene con las especies como lo es el perezoso pigmeo, entre otras especies endémicas de plantas y de animales. Bueno, en este mapa lo que quiero mostrarles es esta ubicación de la isla. Toda esta zona es una zona de lo que es el archipiélago de islas de Bocas del Toro. Toda esta área es comarca indígena. Esto es casi toda esta área es comarca indígena, pero básicamente donde se encuentra la isla, pues si observan, está dentro de un área que también es muy importante a nivel internacional. Es un sitio Ramsar, que es el humedal de importancia internacional Damani Guariviara, importante para especies de aves, de plantas, de otros animales, y eso quizás le puede brindar una categoría de protección un poco mayor a la isla, eh, si hablamos a un futuro, el tema de conservarla desde un punto de vista global. Otras características que no les mencioné de la isla Escudo de Veraguas, que básicamente es todo el hábitat donde se encuentra el perezoso pigmeo, es el hecho de que ella no es un área accesible. La isla tiene ciertas áreas del año donde no se puede ingresar por el fuerte oleaje, o simplemente porque hay unas fuertes precipitaciones que, a diferencia de todo lo que es Panamá, en el área del Caribe se maneja de forma un poco contraria, donde cuando tenemos verano, nosotros lo que son los meses de enero, febrero, marzo, sobre todo enero, febrero, son áreas donde hay alto oleaje en esa zona y no se puede ingresar. Y eso básicamente le brinda también una protección porque la isla se mantiene inhabitada todo el tiempo, y en ciertas temporadas es donde convergen tanto turistas hoy más que nada, pero el hecho de que también visitan muchos de los indígenas Nome que utilizan la isla para la pesca y el buceo artesanal, que lo realizan por muchos años. ¿Por qué llamamos al perezoso pigmeo? Bueno, el perezoso fue identificado como una nueva especie en el 2001, ya lo conocemos. Anderson y Hanley llevaron esta identificación a través
de medidas morfométricas y morfológicas de perezosos, no solamente de la isla Escudo de Veragua, sino de otras islas del archipiélago, y así fueron diferenciándolos de estas especies de Bradypus variegatus. En cuanto al peso, pesa muchísimo menos, unos 40% menos del Bradypus variegatus que se encuentra en esas islas y en tierra firme a lo largo de Panamá. ¿Cuánto pesa un perezoso pigmeo? Puede estar pesando entre 3 kilos a 3 kilos y medio máximo. En cuanto a la medida, en muchas ocasiones las personas se imaginan que el perezoso pigmeo es muy pequeño, pero en realidad él puede estar midiendo unos 54 o 55 centímetros, sin contar la cola, que puede estar entre unos 4 centímetros. Y evidentemente es mucho más pequeño en ese tamaño, a diferencia de Bradypus variegatus en tierra firme. Entonces, ¿qué pasó con el perezoso pigmeo? Básicamente surgió en él lo que conocemos como fenómeno de enanismo insular. Y esta parte es característica porque si hablamos de especies, mamíferos principalmente, que se encuentran en cierto territorio de su recurso de alimentación es limitado eventualmente, y no es algo que ocurre en un periodo corto, sino que eso va a tomar su tiempo, su tamaño va a reducirse. En el caso del perezoso pigmeo, que conocemos como el fenómeno de enanismo insular que surgió en él o que sucedió en él, a diferencia del colibrí que vive en Escudo de Veraguas, él presentó el fenómeno contrario, que es gigantismo. El colibrí de escudo es de mayor tamaño que el de tierra firme, y esas características de estas especies que solamente habitan esta isla la hacen sumamente importante para realizar esos esfuerzos de conservación. Entonces, si hablamos un poquito más de esos estudios morfométricos y morfológicos, pues aquí tenemos una imagen de lo que es el cráneo del Bradypus pigmeo y del Bradypus variegatus cuando se identificó como especie nueva, y pueden ver algunas características. Si hablamos ya de detalles, pues su cráneo está entre 12 a 16% más pequeño que el variegatus, lo podemos evidenciar. Hay ciertas características, por ejemplo, la ausencia de un agujero carotidio externo, el meato auditivo es mucho más grande. Hay otras características como el agujero del estilo mastoideo, que es mucho más pequeño, y de esa forma entonces se fue considerando al perezoso pigmeo como una especie única, una especie nueva. Cuando hablamos de la biología del perezoso pigmeo, no podemos alejarnos un poco de lo que sabemos de los otros perezosos, del Bradypus variegatus, que es su pariente más cercano. En el caso del perezoso pigmeo, al igual que los Bradypus variegatus de tierra firme, ellos comparten esa alga que todos hemos observado en muchos perezosos, que crece en ciertas áreas específicas, sobre todo en el dorso, en los brazos, donde pueden observar en las flechas. Y esta alga que le permite a ellos no ser identificados para algunas presas, algunos depredadores del bosque, sabemos que son eh, parte de ese ecosistema andante que mantiene el perezoso dentro de su pelaje. Esta alga verde es la Trichophilus welkeri, y que ha sido identificada no únicamente en el perezoso pigmeo, sino en otras especies de perezosos. Y bueno, cuando hablabas de que ha sido una forma, un medio para que el perezoso no sea identificado para algún otro depredador, por ejemplo, aquí en Panamá, conocemos nuestra ave nacional es el águila arpí, sabemos que su dieta básicamente o mayormente es de perezosos. En la isla Escobar de Veraguas no tenemos ese tipo de depredadores, básicamente hemos observado boas constrictor en el área del manglar, principalmente, que pueden ser una amenaza para un Bradypus pigmeo de etapa juvenil, por ejemplo, o inclusive de un adulto si en algún momento se puede dar el caso, pero básicamente grandes rapaces no se encuentran en la isla. Bueno, continuando un poco con las características o lo que conocemos de la biología, y estas fotografías es creo que una de las más icónicas. Cuando hablamos del perezoso pigmeo sabemos que los perezosos nadan, y cuando hablamos del pigmeo pues sabemos que es uno de los perezosos que pueden nadar, inclusive en el mar. No se ha observado, no es algo que lo hacen frecuentemente, no lo hemos observado desde los tiempos que hemos estado yendo a la isla Escudo de Veraguas.
pero es algo que puede pasar y ellos saben cómo manejarse. Básicamente son animales que van a vivir en el dosel del bosque, tienen esa característica muy similar a los Bradipus variegatus, tienen una baja tasa metabólica, las características del sueño del perezoso pigmeo no van a diferir mucho de un Bradipus variegatus, sin embargo sabemos que como no tienen un depredador como tal, pues puede que tengan actividad inclusive nocturna o diurna. Obviamente parte de todo este proceso es lo que estamos estudiando para tener un poquito más de información certera sobre lo que es su biología. Ellos son folívoros, al igual que todos los perezosos. De esto sí podemos hablar un poquito con más detalle de un estudio que estamos realizando con las especies de plantas que son importantes para él. Y al igual que los otros radicus, son heterotermos. Dentro del estudio, pues hemos hecho giras en el área del mangle principalmente, donde es más observable porque es un área más abierta, a diferencia del bosque, que suele ser un poco impenetrable, sobre todo el área de bosque inundable, que muchas veces es muy complicado caminar. Y hemos tenido la oportunidad durante todo este tiempo de observar algunos perezosos pigmeos en esa área de bosque. Sin embargo, sabemos que en el área del mangle, por ejemplo, durante horas de la mañana hemos observado a muchos perezosos tomando el sol, como otros Bradipus variegatus lo harían en tierra firme. Tienen poco desarrollo muscular, al igual que su pariente más cercano, y evidentemente la capacidad de tener buenos tendones pues le permite a ellos tomar esas posiciones características de todos los perezosos que conocemos, entre otras que sabemos que son muy similares, como el sistema venoso especializado, un estómago multicámaras, y la parte característica también dentro de los estudios más recientes que se realizaron fueron el hecho de que él alberga una gran comunidad de eucariotas entre su pelaje, ¿no? Que esa es la parte interesante de que el perezoso también es como un ecosistema andante, como les había mencionado, igual que los otros perezosos. Entonces, hablando un poquito más sobre los componentes del proyecto de conservación para el perezoso pigmeo, que básicamente inició tomando forma en el 2012-2013, pero ya para el 2016 empezamos a tener un monitoreo más sistemático y una metodología un poco más precisa para poder realizar los estudios en cuanto a la población, tener un poquito más de información sobre el rango de hogar, algo más de información sobre el tema de las plantas que son usadas por el perezoso. Entonces, como les mencionaba en su inicio, el componente de investigación básicamente es tener esa línea base que se va a ir formando a medida que vamos descubriendo cosas nuevas, a medida que vamos estudiando la especie, y el componente de educación y capacitación está muy direccionado a las comunidades indígenas de la comarca Nove Buglé. Lo más importante es que durante todo este proceso de estudio del perezoso pigmeo desde su inicio, eh, el personal o las personas que viven en las comunidades son parte de nuestro proyecto. Tenemos que incluir a las autoridades de la comarca Nove Buglé. Estamos hablando de un congreso regional, su presidente, al igual que su cacique regional, y esto es importante porque llegar a la isla Escudo de Veragua no es únicamente llegar y realizar toma de datos sin incluir a las autoridades indígenas, porque ellos tienen que darnos un consentimiento de dicho proceso y formar parte de él. Esto es importante porque ellos están recibiendo la información de lo que se está haciendo, son garantes de que se está haciendo lo que decimos en un principio que íbamos a realizar, y que ellos puedan aprender de esto y tengan la información de primera mano, que la sepan entender más que nada, ¿no? Que eso es lo que queremos. Entonces, básicamente, como les mencionaba, se iniciaron la parte del estudio como tal, la metodología, cuando hablamos de encontrar esas variaciones de la población de perezosos pigmeos. Durante las visitas bianuales se establecieron transectos permanentes que están principalmente ubicados en el área del mangle, que son las estrellas que vemos con letras de la A a la F. Y esto nos permite realizar un programa de monitoreo a largo plazo. Lo que queremos es tener una información que nos permita dar, conocer la variación de alguna abundancia relativa de la especie, por lo menos durante las visitas que se realizan en la isla.
y obviamente hacer estas comparaciones por temporadas, que eso es sumamente importante. En el caso del bosque, nosotros incluimos transectos que se mantuviesen alejados del área del mangle y esto nos permitía tener una mayor certeza de la presencia del perezoso. Como ustedes conocen, al principio de su descripción como especie única, se indicaba que únicamente vivía en el área del mangle. Hoy en día, pues conocemos que ellos se encuentran en diferentes partes del bosque y eso es sumamente importante si estamos hablando en un futuro en un plan de manejo de conservación de la isla donde incluya zonas que son sumamente importantes dentro de su hábitat o la zonificación que considera áreas vulnerables para ciertas especies, incluyendo el perezoso pícneo. Entonces tenemos actualmente 37 transectos permanentes, 6 de ellos en el mangle, 5 se encuentran en el bosque. En octubre del 2014 fue la primera vez que pudimos observar un perezoso pigmeo, una hembra, en uno de los árboles de un transecto en el bosque, en esta área, el que le dicen Forest 2. Y esto nos permitió pues ampliar esas visitas en el bosque para determinar si podíamos observar, obviamente, otros perezosos pigmeos en esas áreas, ¿no? Que están alejados del mangle. Y también se nos llegan las preguntas de si hay esta población o este grupo de perezosos que vemos en estas áreas pueden llegar hasta el mangle de la isla. Entonces, básicamente, iniciamos realizando los transectos permanentes, que era marcarlos a través de unas cintas para poder guiarnos dentro del mangle, caminarlos una sola vez. Los parches de mangle son pequeños, así que nos permiten hacer una sola caminata y observar 10 metros a distancia de esta línea recta. Perezosos, tomar medidas, por ejemplo, la ubicación, georreferenciar su ubicación, si es un macho o una hembra, si es un juvenil, la actividad que está realizando el perezoso, tomamos datos de animales que se encuentren, los perezosos que se encuentren accesibles a nosotros, pues datos como peso, y esto lo estábamos realizando desde el 2016 a la fecha con un monitoreo más sistemático a través de la metodología de los transectos permanentes. Ya luego colocamos collares, esto lo pueden ver en la próxima fotografía, que básicamente iniciamos colocando collares en el 2015, fueron 5 radiocollares. Esto nos dio una información muy general. Luego decidimos ampliar un poco más esta información con unos collares con sistema GPS y un mecanismo de autoliberación, ya que era mucho más práctico para nosotros. Era muy difícil en su momento poder encontrar los perezosos cuando no se encontraban dentro del mangle y sabíamos que estaban dentro del bosque y la señal era recibida, mas no era muy fácil saber exactamente dónde se encontraban. Entonces, obviamente son animales que no van a moverse mucho y es un poco complicado al momento de estudiarlos. Pero la idea era tener una información general, sobre todo con el rango de hogar, que es una de las partes más importantes dentro del estudio y que actualmente estamos en el proceso de análisis. Pero con estas imágenes lo que quiero mostrarles es de manera muy general, porque tenemos que descartar algunos puntos, como pueden observar, era dónde más o menos fue ese movimiento o ese uso de hábitat de alguno de los perezosos que le colocamos los collares. Utilizamos 10 collares, de estos la mayoría fueron en hembras adultas, no gestantes, los machos fueron 3 machos y básicamente obtuvimos información de 7 perezosos pícneos. Entonces, esta información aún la mantenemos bajo análisis, pero quería compartirles con ustedes los datos interesantes de estos puntos y algunos movimientos porque esto nos permite también combinar un poco la información que actualmente mantenemos con el tema de las plantas que son usadas por el perezoso pigmeo como reposo o bien como alimentación. Entonces añadimos al estudio otros transectos cuando en el 2019 iniciamos un trabajo en colaboración con otros investigadores de Panamá, no únicamente tomando en cuenta el perezoso, sino las otras especies, como les mencionaba, este es un centro de endemismo muy importante, como especies de anfibios, de reptiles, de aves, de otros mamíferos, probablemente o indiscutiblemente el perezoso pigmeo es el mamífero más grande que habita la isla Espo de Veraguas, después le sigue la rata espinosa, y más abajo tenemos la Caluromis, que es una zarigüeya que habita la isla Espo de Veraguas. Entonces,
Esta información base que se hizo en colaboración con otros investigadores, iniciamos en el 2019, luego en marzo ya tuvimos una información un poco más certera, pero le añadimos transectos de 1 kilómetro. Los transectos inicialmente eran de 200 metros o de 50 metros, eran bastante cortos. La idea de añadir transectos más largos era poder detectar, obviamente, otras áreas de la isla, la presencia o no de perezosos pigmeos. Pero dentro de este estudio, nuestra parte más importante era, ya sabíamos en el 2014 que se encontraban en áreas muy alejadas del mangle perezosos pigmeos, y lo que queríamos era también identificar esas especies de árboles que son usadas por el perezoso pigmeo que no sean el mangle rojo o Rhizophyra mangle, que es el común que se encuentra en la isla, y conocer qué actividad estaba realizando el perezoso pigmeo cuando se encontraba en esos árboles. Entonces, allí trabajamos en colaboración con botánicos de acá de Panamá, la doctora Alicia Ibáñez y sus estudiantes, y obviamente, pues dentro de nuestro grupo de trabajo se incluyó a jóvenes muy entusiastas indígenas de la comarca Nove que participaron en el proceso de la identificación, marcar con el sitio, georreferenciar el sitio donde se encontraban los árboles, y luego la colecta de estas especies, de las hojas, de las flores, de alguna de estas especies para ser identificadas. Entonces, básicamente era identificar la presencia del perezoso dentro de esos transectos, marcar el árbol, luego iba el equipo de botánica, hacía la colecta y era enviado a la Universidad de Panamá en el herbario, donde se realizó la identificación. Entonces, ¿qué encontramos de este estudio? Que hasta la fecha no ha sido publicado, pero les comparto igual preliminarmente algunas de las informaciones. Pues más de 2 especies de plantas fueron identificadas hasta la fecha, porque seguimos identificando algunas de ellas, que no estaban registradas inclusive dentro de la isla Escobal de Veraguas, porque también dentro del estudio la parte botánica estaba en ese proceso de tener información general de la vegetación de la isla Escudo. Entonces, más de 2 especies fueron identificadas que son usadas por el perezoso pigmeo, 2 especies que no son la Rhizophyra mangle, como les mencionaba, el mangle rojo. Y la parte interesante, estas 3, por ejemplo, la Inga y Sloanea, eran de las más comunes, que son fuente de alimentación del perezoso pigmeo. Aquí vemos uno de los perezosos pigmeos disfrutando de su hoja. Y la importante de esto en este mapa es que pueden observar también la conformación de este bosque inundable y el bosque no inundable, y si pueden observar, como les mencionaba, la isla es muy plana. Está el área norte, donde ven los islotes, que son aproximadamente unos 40 islotes, y el área sur de la isla, donde básicamente la profundidad no llega a más de 30 metros. Y lo interesante es la cantidad de área de bosque inundable que representa en la isla, y el perezoso pigmeo, pues, tanto usa el área de mangle, usa área de bosque no inundable y usa área de bosque inundable. O sea, prácticamente no podemos mencionar o no podemos decir que toda la isla representa una fuente importante de recursos para el perezoso pigmeo y, por supuesto, para otras especies que habitan la isla. Entonces, toda esta información en conjunto, no únicamente la información del perezoso pigmeo, también la información sobre todo lo que se encontró en la isla con los otros investigadores y las colaboraciones, se resumió en un libro que es prácticamente como un regalo para la comarca indígena Nove Buglé, porque el libro está en un lenguaje muy sencillo en español y traducido al novere, y lo importante es compartirle lo que ellos hicieron con nosotros, porque fueron parte del proceso para aprender y conocer estas especies de plantas y de animales que habitan la isla. Y lo importante es que, como parte de su cultura y su legado, lo que representa la isla para ellos, esa información también sea compartida en las escuelas. Y lo que sucede en muchas comunidades indígenas a nivel mundial es que se va perdiendo parte de esa tradición, parte de esa información base de su lengua, de lo que es intrínseco de la isla o de lo que representa para ellos.
de generación en generación. Entonces, tratamos de mantener todo eso dentro de un libro con una información muy general y que ellos se sientan empoderados y orgullosos del trabajo que realizaron durante ese proceso. Esto es parte, obviamente, del trabajo de educación que estamos realizando en las comunidades. Y añadimos el componente genético dentro de nuestro estudio en el 2019, colectamos muestras a través de hisopados en la mucosa de la boca del perezoso, tratando de tener un poco más de información sobre su variabilidad genética, principalmente en las zonas de manglar de la isla Espejo de Veraguas, y trabajamos en este análisis que todavía continúa como un trabajo de tesis de uno de los estudiantes de la Universidad de Panamá con la investigadora doctora Zuleima Caballero, también de un instituto de investigación de acá de Panamá. Y como sabemos, no podemos trabajar, generar información sin educar, es la parte clave, sobre todo en áreas muy sensitivas y que representan parte de la cultura o son parte de la región o del día a día de muchas de las comunidades indígenas. Desde que iniciamos el estudio, el componente educativo quizás era la parte más importante, primero presentarle a las comunidades y a las autoridades qué se iba a hacer, y ese acercamiento con las comunidades nos permitió que ellos formaran parte del proceso, identificaran nuestras giras como algo muy rutinario y estuvieran muy atentos a la información que a veces les pedíamos para saber si habían visto perezosos en ciertas áreas dentro de los transectos o en áreas del bosque para nosotros, que para nosotros eran importantes al momento de ampliar los transectos. Entonces, se crearon libros para compartir en las escuelas con información general sobre recursos naturales, información sobre las fuentes general de la isla, sus recursos, sus animales, sus plantas, de forma muy general, y evidentemente un capítulo únicamente destinado sobre perezosos y sobre el perezoso pigmeo. La, la forma en que uno le puede llegar a las comunidades pues fue muy variada, entre charlas muy ilustrativas. En esas áreas de difícil acceso no hay acceso de internet, es muy limitado. Así que tuvimos que ser un poco creativos y realizamos obras de teatro como la que ven allí, con títeres, utilizando información sobre conservación como base, y que no únicamente fue algo apreciado y muy fácil de entender para los niños, sino también para los adultos, porque sabemos que es un área donde pues todos pueden aprender sobre alguna información directamente que tenga que ver con la conservación de una especie o la biología de una especie. Hay que no utilizar palabras técnicas, sino un poco más generales. Entonces, tratamos de visitar todas las comunidades del distrito de Cusapín, cercanas, todas las comunidades donde pescadores y buzos, que realizamos algunas encuestas al inicio de la isla, del estudio, perdón, que habitaban en la isla por temporadas, recapitulando un poco esa información de lo que ellos esperan también en el futuro de sus hijos, porque el buceo y la pesca artesanal representa un riesgo de salud para muchos de ellos que inician en edad muy temprana y que puede ser de riesgo para alguno de ellos en ciertas áreas cuando intentan buscar el recurso de langosta y se van a algunas profundidades y pueden haber accidentes, y han habido accidentes sumamente importantes en la zona, y muchos de ellos pues no quieren que sus hijos se dediquen a eso, y para ellos era muy importante que la información que se recopila dentro del perezoso pigmeo con el estudio sea entregado a alguno de ellos, ¿no? A las escuelas. Entregamos póster a algunas de las escuelas para que tuviesen esa información igualmente. Durante el periodo de pandemia fue un poco difícil dentro del área de la comarca indígena. Fue mucho más difícil llegar por el tema de la cuarentena nacional, pero de alguna forma nos ayudaron muchísimo los monitores, que eran básicamente las personas que nos ayudaban en el campo a recabar la información. Se ofrecían ayudarnos a dar esa información del perezoso pigmeo a través de las escuelas, tomando todos los aspectos de bioseguridad que el Ministerio de Educación nos exigía. Y de igual forma, pues tratamos de ser
de incluir a los más grandes dentro de las escuelas, los adolescentes, no solamente a los niños, y la parte más importante era intentar que ellos eh, pudiesen compartir esa información que aprendían de cómo conservar una especie o por qué el perezoso pigmeo era sumamente importante para esas áreas, para la isla Escudo de Veraguas. Y ellos fueron muy creativos. Esto fue una escuela en donde los estudiantes de último año utilizaron todo el recurso natural que provee en esa área. En este caso fue la fibra del coco, y realizaron un disfraz de perezoso pigmeo, en este caso un perezoso pigmeo gigante, pero muy creativo para los niños, los más pequeños de la escuela, y que pudiesen aprender sobre la biología del perezoso, que era información que ellos investigaron y que ellos querían compartir con sus compañeros. Lo que hacemos, y todavía tratamos de llegar a todos los puntos dentro de las escuelas del distrito de Cusapín, es un área bastante amplia, son muchas escuelas y muchas comunidades, pero en muchas ocasiones nos invitan a conocer sobre el perezoso pigmeo, y lo más importante es que tratamos de brindar esa información para que ellos tengan de primera mano y se puedan empoderar y puedan tener la información de lo que es la isla Escudo de Veraguas. Muchas de estas comunidades se encuentran bastante alejadas en tierra firme, no pueden llegar a la isla, no están tan cerca como las otras, pero muchos de ellos nunca han ido a la isla Escudo de Veraguas, pero han escuchado de ella. Entonces parte de ese proceso es que conozcan también las amenazas que enfrentan las especies de animales y de plantas. Y en el caso de las comunidades, trabajando directamente con los pescadores y con los buzos, el componente de capacitación comunitaria se complementaba con la capacitación en las escuelas. Y lo que queríamos era darles a los miembros de las comunidades algún otro mecanismo de obtención de recursos que no fuese únicamente la isla de Veraguas como fuente de alimento, como fuente de obtención de su día a día o de poder sostener a su familia. Toda el área de la comarca indígena en el área del Caribe es hermosa, es un área de playas muy lindas y un recurso natural bastante protegido por, por la calidad de ser así. Ellos no van a poner en riesgo ciertas áreas que al final son importantes. Muchos de los pescadores y buzos, antes de conocer el perezoso pigmeo, por muchas ocasiones visitaban la isla y no sabían que él existía. Sí hubo incidentes que alarmaron su preocupación de que podían perder un animal que no sabían que era tan importante, pero que internacionalmente era codiciado. Desde ese entonces, en el 2013, cuando hubo el intento de querer llevarse perezosos pigmeos a una colección privada, evidentemente eso marcó muchísimo a las comunidades indígenas y se empoderaron muchísimo más de la presencia del perezoso y de su protección. Lo más importante era ligar ese empoderamiento con el hábitat, la protección de su hábitat. No es únicamente el perezoso necesita las plantas, el bosque, en sí toda la isla para poder sobrevivir. Entonces, dentro de los talleres se invitaron otras organizaciones conformadas por las comunidades indígenas que realizaban turismo comunitario sostenible como una forma para ellos de ver en esa área, no solamente Escudo de Veraguas, como un potencial, pero organizado, donde ellos puedan ser los primeros en recibir ese recurso económico que tanto necesitan, y que únicamente las actividades de buceo y las actividades de pesca artesanal que por tantos años han llevado, que ya se ha vuelto comercial, no sea un riesgo para el recurso de la isla. Entonces, realizamos muchísimos talleres en cada una de las comunidades. Quizás uno de los más importantes fue un mapeo de la isla Escudo de Veraguas por las comunidades del distrito de Cusapín, todas las comunidades indígenas, algún miembro de la comunidad, entre otras organizaciones, instituciones gubernamentales participaron, y les muestro un poquito lo que se hizo. Básicamente era colocar el mapa de la isla Escudo de Veraguas
y que ellos mismos identificaran dentro del mapa tres aspectos. Uno, cuáles eran las amenazas que para ellos la isla tenía o estaba enfrentando, cuáles eran las áreas de mayor uso de recursos que ellos identificaban y cómo estaban distribuidos esos recursos en la isla. Fue muy interesante porque atinaban muchas de las áreas que ya conocíamos, dónde estaban las fuentes de agua, dónde se encontraban mayormente perezosos, que yo obviamente los relacionaba mucho con el mangle, donde más lo veían, dónde se encuentran las casas, dónde saben que se encuentran las tortugas, en las diferentes playas alrededor de la isla. Varias especies de tortugas marinas la visitan por temporadas, en las áreas de donde pueden obtener el recurso tanto de pesca y de buceo para la langosta, y ciertas áreas que ellos identificaban importantes, como un área que le conocen como el templo, el nombre de ciertas playas que ya le tienen marcado por muchos años. Y de igual forma realizamos la misma actividad con la intensidad del uso de ciertas áreas, y fue muy interesante que ellos reconocían que habían áreas de la isla donde había un buceo muy intensivo y que para ellos era mucho más difícil dentro de los años más recientes poder obtener el recurso, porque básicamente había mayor número de buceadores que no se podían dedicar a otra cosa porque sabían que el recurso estaba allí y Escudo de Veraguas era el sitio más cercano. Entonces, lo que realizaban sus abuelos, sus padres, ya para ellos era la forma más factible de obtener el recurso, pero también reconocían dónde estaba mayormente ese recurso que necesitan para encontrarse en la isla y mantenerse. Por ejemplo, donde encuentran agua, donde encuentran las pencas, donde construyen sus chozas temporales, el tema de los cocos, donde se encuentran, por ejemplo, y la anidación de las tortugas, que eran puntos muy interesantes porque sabemos el tema de la caza de tortugas en esa área, así que era interesante que podían abrirse a nosotros y darnos esa información. Y evidentemente llegar al mapa de las amenazas, esto se georreferenció en base a lo que ellos mencionaban. Esta información era sumamente crucial porque identificaban que había situaciones sumamente importantes, por ejemplo, el exceso de contaminación, que estaba muy ligado en el lugar donde se encuentran las casas. Actualmente pueden haber unas 40 casas que no están habitadas permanentemente en la isla, sino por temporadas de buceo y de pesca, pero que igual forma todas el comportamiento de las personas que están durante ese tiempo juega un papel muy importante para la conservación de la isla. Sabemos que hay especies maderables que en su momento para construir las casas no eran utilizadas hace mucho tiempo atrás, pero actualmente las nuevas generaciones no conocen o no puede que no les interese o no puede o desconozcan de la importancia de conservarlas porque hay un aumento de erosión en ciertas zonas. Y ellos mencionaban inclusive el tema del cambio climático por ese aumento de erosión y la pérdida de algunas de las casas que se encontraban cerca de la orilla de las playas. El área de turismo, que es el que está reflejado aquí como un avión, ellos están anuentes y muy conscientes de que de unos 5 años para acá el turismo se ha descontrolado eh, exponencialmente en la isla, y no es únicamente llevado por ellos, sino por personas que no son del área, y ellos sienten que van perdiendo el control de lo que es la isla Escudo. Como un dato curioso, el nombre de Degó para ellos representan los antiguos indígenas que vivían la isla. Eso es una creencia de hace muchos años, que eran muy malos con los nobes y que a través de esa lucha los nobes pudieron ganarles dentro de esa conquista y los convirtieron a los Degó en plantas, rocas y ciertos recursos naturales que se encuentran dentro de la isla de Go o Escudo de Veraguas. Eso es parte de sus historias muy ricas en tradiciones. Y lo interesante de esto es porque muchas de las personas que vivían y que usaban la isla hace muchos años, las generaciones más viejas dentro de las comunidades, no se acercaban a las áreas del bosque por temor a los de Go. Hoy en día esa información ya no es tan, ya no se traspasa a las nuevas generaciones, y muchos de ellos en realidad ya la desconocen y simplemente tienen caminos a lo largo de la isla en donde utilizan los recursos. Y bueno, parte de esa información que ellos nos dieron a través de los mapas donde identificaban las amenazas,
Era muy parecido a lo que descubríamos dentro de los transectos, que es lo que pueden observar en este mapa, que es la tala de ciertas especies de árboles, principalmente el mangle, principalmente el mayo y el níspero, que son los maderables estos dos. El mangle lo utilizan para construcción y también para cocina. De un tiempo para acá, estamos hablando de unos 7 años para acá, ya no utilizan tanto el mangle para la cocina, algunos sí, pero básicamente se mueven con estufas, con tanque de gas y tratan de evitar ese uso, pero las especies maderables, lo que se estima es que, no los, que se pide que no los vayan a utilizar para la construcción de las casas, pues todavía es parte de ese proceso y en muchas ocasiones no son miembros de las comunidades indígenas, sino son personas externas que buscan ese recurso para venderlo en ciertas áreas en tierra firme. Entonces, ellos identificaron como el aumento de asentamientos de la isla como una de las amenazas de mayor eh, preocupación, y esto lo mencionaban entre muchas comunidades que ya hay conflictos. Eso implica que en el momento en que quieran quedarse permanentemente en la isla, a pesar de que es paisaje protegido, a pesar de que no es permitido, es el hecho de que ya empiezan a talar, empiezan a sembrar y ya va perdiendo la capa vegetal que tanto es importante para muchas especies. Por segunda posición está el turismo descontrolado, que es algo que hemos podido personalmente evidenciar en la isla, y no únicamente llevado por las comunidades, sino más bien por grandes concesionarios de turismo y también por personas que no necesariamente viven en Panamá, sino que tienen interés de explotación turística en la isla. La contaminación y el cambio climático fueron de las cuatro amenazas que fueron identificadas como importantes. Entonces, la isla Escudo de Veraguas, al final, esto es lo que vemos en muchas ocasiones dentro de los transectos: el aumento de la construcción de las casas, como les mencionaba, algunas especies están más vulnerables que otras, algunas construcciones que no habían dentro de unos años atrás que ahora están siendo más evidentes en la zona, y que algunas áreas de los parches de mangle están siendo más utilizadas y no necesariamente para cocina, sino más bien para la construcción. Cuando el recurso no está, en muchas ocasiones hay un comercio internacional que pide otras cosas, y en la gran parte de las comunidades, a pesar de que lo evitan, pues caen en ese proceso en vista de la dificultad económica que presentan muchas de las comunidades de la comarca indígena. El aleteo, por ejemplo, fue algo que observamos en algún momento durante nuestras visitas en la isla, la caza de tortugas, por no respetar el tamaño de la langosta que puede ser capturada por ellos y vendida o comercializada. Eso también es importante y ya implica, obviamente, otras instituciones gubernamentales panameñas para regular eso. En el caso de las especies que son llevadas por muchos de los miembros de las comunidades, por el hecho de no dejarlas dentro de tierra firme o dejarlas en su comunidad, porque nadie se las va a cuidar, porque necesitan mantenerlas con ellos, pues nos hemos encontrado prácticamente con eso, entre gatos, perros, animales de producción. Y el turismo descontrolado, lo que ocurre es que, como no existe una presencia de autoridades o guardaparques permanentes, la isla puede ser visitada en cualquier momento del año. Han habido casos de extracción de plantas endémicas para ser vendidas en el exterior, y por situaciones incidentales en las que hemos estado haciendo nuestras giras de trabajo hemos podido encontrarnos con eso, o porque en algún momento, cuando los guardaparques pueden hacer sus rondas en la isla, se encuentran con esa situación, afortunadamente, y realizan ese proceso de decomiso. Pero la amenaza está latente, y en muchas ocasiones, como es un área de difícil acceso, se pueden valer de otros recursos. Por ejemplo, la promoción de helicópteros para hacer viajes hacia la isla pone en riesgo el área de la playa principalmente, donde desovan tortugas.
o simplemente el hecho de que es un paisaje protegido y no el descontrol en el uso para activar el turismo puede llevar a este pequeño territorio, porque la isla es muy pequeña, a vulnerar no solamente a las especies de animales, sino de plantas, y perdemos en un cerrar de ojos la isla Escudo de Veraguas. Como les mencionaba, no es únicamente algo que surge en las comunidades, también es algo que se da de manera internacional y hay muchos proyectos que se promocionan en las redes y en las páginas web abiertas al público en Internet, donde ven al Escudo de Veraguas como un centro para explotar el turismo, no necesariamente integrando a las comunidades indígenas, que es lo que nosotros quisiéramos para que ellos tengan una forma organizada de mantener un recurso permanente y que ellos mismos puedan contar la historia sobre la isla Escudo de Veraguas, sobre lo que han aprendido muchos de ellos. Y podemos ver que en muchas ocasiones el perezoso pigmeo es la especie clave para mencionarla, pues sabemos que tiene mucha promoción internacional y se ha conocido. Así que en la mayor parte del tiempo los turistas llegan buscando perezosos, no necesariamente respetando el tipo de embarcación. Hemos visto botes demasiado grandes en ciertas áreas del mangle donde el área de coral está vulnerada. Y hemos visto también la presencia muy independiente de cruceros pequeños con gran cantidad de turistas, donde no tienen ningún permiso de acceso a la isla y simplemente llegan de manera espontánea, ¿no? Porque se lo permite, al final no hay una estancia permanente. Entonces, a raíz de toda esta situación, iniciamos lo que se conoce como el Plan de Acción para la Conservación del Perezoso Pigmeo, que básicamente es establecer algunos puntos importantes sobre precisamente eso, las amenazas que ya hemos trabajado con las comunidades. El primer taller fue realizado en la comarca Nove Buglé con miembros de todas las comunidades, con las autoridades indígenas, sobre todo, y del Congreso Regional y del Congreso General Nove Buglé, sobre todo en la región Ñocribo. Y esa información recabada en el primer taller fue llevada entonces ya integrando a otras instituciones, organizaciones, investigadores para generar información ya más concreta sobre las amenazas, los mecanismos para mitigarlas, establecer los actores que van a formar parte de ese proceso, cuáles son estas acciones y cómo podemos involucrar a otros actores o elementos importantes para que se pueda realizar. Nuestro objetivo con este plan de acción de conservación es que no sea un documento en papel, sino más bien un documento activo y que sea la información base para un plan de manejo de conservación de la isla. El perezoso pigmeo, sabemos, es una de las especies emblemáticas de la isla Escudo de Veraguas. Si hacemos todo el esfuerzo para conservarla, estamos conservando no únicamente esta especie, sino las especies de plantas y animales que habitan con él y obviamente su hábitat, que es la isla Escudo de Veraguas. Entonces, dentro de este plan de acción participaron miembros del grupo especialista, directores, se realizaron encuestas previas que fueron analizadas en el proceso y actualmente estamos en la elaboración del documento para ser revisado por el Ministerio de Ambiente y miembros del grupo especialista de Senartros. El mensaje básicamente es evitar la extracción de perezosos, respetar y tener un turismo muy responsable en el área. Sabemos que no hay todavía un plan de manejo, pero esperamos que se puedan establecer los primeros pasos para ello a través de las autoridades en conjunto, no únicamente con las del gobierno, del Ministerio de Ambiente, sino más bien con las autoridades de la comarca indígena que estén íntimamente relacionadas en el proceso, evitar la destrucción de su hábitat. Y con esto, pues termino la presentación. Lo más importante para mí era poder compartirles de manera muy general, pues lo que hemos estado realizando. Hay mucha información que mantenemos bajo análisis y que próximamente, en la medida de lo posible, estaríamos publicando y con mucho gusto. Cualquier pregunta a la orden y aquí les dejo y les comparto mis contactos, la página web para que tengan un poquito más de información sobre el perezoso pigmeo y cómo inició todo a través de Edge of Existence, de la Sociedad Zoológica de Londres.
Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Diorene. Muy, muy interesante todo tu trabajo. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo, que realmente abarca un poco de todo, ¿no? Toda la parte de educación, la conservación, la investigación, o sea, todos los aspectos que necesitamos realmente para lograr la conservación de una especie. Hay algunas preguntas en el chat. Primero, Mindy pregunta qué límites hay para las actividades del turismo en la isla. Sí, es interesante esa pregunta, muchísimas gracias. Bueno, no existe en estos momentos un reglamento per se que se está activo, que pueda funcionar en la isla. Sí se hizo un borrador por las autoridades del Ministerio de Ambiente. Hace un año hicieron un taller donde nos invitaron a formar parte y nos expusieron ese documento que era como un reglamento para ingreso a la isla Escudo, pero ha quedado allí. Básicamente los guardaparques lo que han hecho es tratar de ir más seguido, en la medida de lo posible, bajo su recurso, para en los momentos de visita o acompañar a algunos grupos de turistas, porque hay algunos operadores de turismo que los llaman o les avisan que van a ir con un grupo de turistas y ellos van con ellos y entonces pueden hacer mayor monitoreo de lo que se realiza en la actividad turística en la isla. Pero hasta la fecha, inclusive el ingreso a la isla es abierto a todo público. Bien, gracias. Cristian dice felicitaciones, Diorene, por todo el esfuerzo para poder educar, para proteger. Es difícil trabajar en islas con la fragilidad que tienen esos ecosistemas y además la población indígena y sus necesidades que van avanzando por el desarrollo. Mucho ánimo. Y Julia Angélica Mondragón Contreras dice gracias, muy bueno el trabajo de conservación. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Diorene? No, entonces cerramos acá. Te agradecemos muchísimo esta hermosa presentación y esperamos verlos en el próximo webinar. Muchas gracias, hasta luego.